Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Soy la psicóloga Dulce Valles y el día de hoy voy a hablarte sobre un concepto que, durante los últimos años, ha cobrado mayor relevancia en el mundo de la psicología. Esto es debido a los avances constantes en investigación, así como los resultados que brinda. Me refiero ni más ni menos que la psicoterapia breve. Pero, antes de empezar, me gustaría que comentaras tu experiencia con esta técnica. ¿Habías oído hablar de ella? ¿La has recibido o aplicado alguna vez? ¿Cómo fue tu experiencia? Si no has tenido ningún acercamiento con esta herramienta, ¿a qué te suena? Cuéntanos en la sección de comentarios. Para entender plenamente el concepto de psicoterapia breve, primeramente hay que tener muy claro qué significa la psicoterapia. Recordemos que la psicoterapia, según la Asociación Americana de Psicología, es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre una persona, en este caso, el paciente, y un psicólogo a través del diálogo, en el cual se establece un clima de confianza que permite hablar libremente con alguien objetivo, neutral e imparcial sobre determinado problema o motivo de consulta. Por ejemplo, sentimientos constantes de tristeza, ansiedad, dificultades para concentrarse, agresividad, etc. Es un proceso que requiere trabajo de ambas partes para detectar y cambiar los patrones de pensamiento y conducta que contribuyen al problema, y por ende causan malestar emocional. Al terminar este proceso, se habrán adquirido nuevas estrategias para afrontar futuras dificultades de manera sana. Según el doctor en psicología Arturo Bados, la psicología se clasifica de acuerdo a sus fundamentos teóricos y a las técnicas derivadas de estos. Por ejemplo, psicoanalítica, cognitivo-conductual, sistémica, gestáltica, humanista, entre otras. Por su parte, el psicólogo clínico Alejandro Ávila Espada la clasifica de acuerdo a su duración, que puede ser larga, media o breve. Las primeras dos clasificaciones no cuentan con un límite definido de tiempo ni de sesiones y suelen aplicarse en casos complejos que requieren trabajar múltiples objetivos, mientras que la psicoterapia breve, que es el tema que ahora nos ocupa, se enfoca en cumplir con un objetivo específico de tratamiento dentro de un límite de tiempo definido y determinada cantidad de sesiones dentro de dicho tiempo. Antes de entrar en detalles, me gustaría platicar sobre las características, beneficios y áreas de aplicación de la psicoterapia breve. Es de corta duración. Tradicionalmente, son 5 sesiones de 45 minutos cada una. Esto se basa en la cantidad promedio de sesiones a las que los pacientes acuden antes de abandonar el tratamiento. Por ello, este enfoque considera que es más realista fijar metas dentro de un lapso de tiempo definido, lo cual fomenta el compromiso y la motivación del paciente. Así también se ahorran costos y la psicoterapia se hace accesible a una mayor cantidad de personas. Cabe señalar que la regla de las 5 sesiones no es rígida. De hecho, pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo del modelo que se maneje. Por ejemplo, el modelo centrado en soluciones abarca un promedio de 10 sesiones, mientras que el modelo interpersonal breve dura entre 12 y 20 sesiones en su etapa más intensiva, el sistémico entre 6 y 25 y, en caso de emergencia o en una intervención en crisis, en una sola sesión. Todo depende de la experiencia del terapeuta, así como de las necesidades y del progreso del paciente. Se enfoca principalmente en el presente. Si bien no pasa por alto la influencia del pasado en el presente, considera que este último es el momento preciso para trabajar en el cambio, además de reflejar y aplicar sus resultados, lo cual podrá hacerse también en el futuro. Aumenta la motivación y disposición al cambio. Encamina al paciente a sentirse más capaz de lograr sus metas, lo cual le facilitará transformar sus conductas y, eventualmente, tomar las riendas de su propia vida. En resumen, fortalece su sentido de autoeficacia. Aquí el paciente decide sus propios objetivos terapéuticos, si bien el terapeuta le puede servir como guía en ese momento. Trabaja la cognición y la emoción para llegar al cambio. Concientiza acerca de que los pensamientos, por ejemplo, juicios y expectativas sobre uno mismo y sobre el mundo que nos rodea,
influyen en las emociones y viceversa. Basándose en lo anterior, se cambian los patrones disfuncionales que los implican, lo cual ayudará a que el paciente enfrente mejor sus problemas. Tiene como meta la toma de decisiones y el inicio del cambio de conducta. Invita al paciente a examinar los pros y los contras de su conducta y a explorar alternativas para lograr los objetivos planeados. Esto guarda relación con la motivación y disposición ante el cambio previamente mencionados. Se recomienda en una gran variedad de problemáticas, por ejemplo, conflictos o rupturas de pareja, dificultades para comunicarse y relacionarse con la familia, compañeros de trabajo u otras personas, trastornos de ansiedad, depresión, estrés, consumo de sustancias, problemas de conducta, dificultades sexuales, trastornos alimenticios, entre otros. Ahora que tenemos claras las características de la psicoterapia breve, platicaremos en qué consiste y cómo se aplica. La psicoterapia breve se divide en dos fases principales. La primera fase abarca el proceso motivacional y de toma de decisiones. En esta se utiliza la entrevista motivacional, la cual se centra en el paciente y su propósito es iniciar un cambio de conducta en él, lo cual se logra explorando y trabajando su ambivalencia, es decir, su indecisión con respecto a realizar el cambio. Se considera que la capacidad para el cambio se encuentra en el propio paciente y que su motivación ante éste pasa por diferentes etapas durante el proceso terapéutico a través de las cuales se va incrementando. Otro aspecto que se toma en cuenta es que el paciente tiende a sentirse más motivado cuando es él mismo quien propone sus objetivos terapéuticos, con lo cual su autoeficacia incrementa, es decir, se siente más capaz de alcanzarlos al tener control sobre ellos. Aunado a esto, se enfatiza la importancia de abordar con suma empatía al paciente y de tomar en cuenta la etapa del cambio en la que se encuentre a la hora de entrevistar e intervenir. Dentro de estas etapas de motivación se realizan las siguientes tareas. La primera tarea es la precontemplación. Es necesario estimular la conciencia sobre el problema que ha llevado a consulta al paciente y sobre la necesidad de hacer algo al respecto. Esto es, comenzar su despertar. La segunda tarea es la contemplación, en la cual, una vez lograda la toma de conciencia, hay que identificar y analizar las preocupaciones del paciente, las cuales le hacen sentir indeciso ante el cambio. Es imperativo no perder de vista que lo más importante es el trabajo que se está haciendo en el presente con respecto a la problemática, no tanto hacia el tratar de entender qué fue lo que la originó. La tercera tarea es la preparación. Hay que ofrecer a nuestro paciente alternativas, información y consejo con respecto al proceso, para que disipe su ambivalencia y así tome la mejor decisión posible. Ojo, se trata de guiarlo, no de imponerle lo que debe o no hacer. La cuarta tarea es la acción. Hay que fomentar la reafirmación del compromiso del cliente, así como su sentido de autoeficacia. Es decir, que le interese seguir trabajando para lograr su transformación, adquiriendo estrategias de afrontamiento saludables porque se siente cada vez más capaz de hacerlo. La quinta tarea es el mantenimiento. Una vez que se ha llegado al objetivo terapéutico deseado, hay que apoyar al paciente para que se mantenga lo más estable posible, aplicando lo aprendido durante el proceso. Hay que ser conscientes de que esto no garantiza que no habrá recaídas, considerando que los seres humanos vivimos un proceso permanente de aprendizaje basado en prueba y error. En la sexta y última tarea está la recaída. En caso de que el paciente retome ciertas conductas disfuncionales que se suponían ya superadas, hay que tomar en cuenta justamente lo que acabo de explicar en el punto anterior y trabajar en la autocrítica y el desánimo que pueda experimentar, cosas que no son raras en estas situaciones. Además de reafirmar su compromiso y sentido de autoeficacia ante su cambio como en la fase de acción, lo cual le ayuda a retomar los aprendizajes que adquirió durante el proceso. Si lo resumimos en una sola oración, esta sería: si me vuelvo a caer, puedo volverme a levantar. Se trata de que el paciente no sea tan duro consigo mismo y siga adelante disfrutando de su transformación. Con respecto a la entrevista motivacional, es necesario atender las siguientes pautas. Hacer preguntas abiertas.
Estas ayudarán a generar un buen rapport, es decir, un ambiente de confianza que facilitará la interacción entre el terapeuta y el paciente y con ello la toma de conciencia sobre el problema y el autoanálisis. No nos limitamos a hacer preguntas que se respondan simplemente con un sí o con un no. Si lo hacemos, el paciente lo tomará como un interrogatorio y muy probablemente se pondrá a la defensiva, lo cual no nos permitirá desarrollar la confianza necesaria ni profundizar en el tema. Afirmar, es decir, hacer comentarios claros y positivos a nuestro paciente, para que se sienta comprendido y apoyado durante su proceso, que sienta que es capaz de lograr ese cambio que tanto desea y necesita. Escuchar de forma reflexiva, de manera atenta pero directiva. Esto significa que hay que identificar los puntos más importantes en lo que el paciente nos está diciendo y luego guiar la conversación hacia estos mediante la interpretación. Aquí podemos asentir con la cabeza, usar la técnica del espejo, o sea, devolver al paciente la última frase que haya dicho, donde se puede incluso cambiar el orden de las palabras, o bien la paráfrasis, donde reformulamos eso que nos ha dicho con nuestras propias palabras. Resumir. Vamos a recapitular o resaltar los aspectos más importantes de la entrevista. Esto nos sirve como guía e incluso como recordatorio sobre lo que hay que trabajar en la psicoterapia. La segunda y última fase de la psicoterapia breve es el autocontrol y la solución de problemas, en la cual nuestro paciente tendrá el papel principal en su proceso de cambio. Recordemos que uno de los aspectos más importantes de este tipo de terapia es elevar la autoeficacia, mientras nosotros como terapeutas lo guiaremos enseñándole estrategias para cambiar y regular su comportamiento, lo que se conoce como autocontrol. Este último es un punto especialmente relevante, pues en muchas ocasiones los patrones disfuncionales de conducta radican en la impulsividad, que significa elegir las consecuencias inmediatas. Si esto se produce de manera constante, disminuye la capacidad de alcanzar metas a mediano y largo plazo, debido a la baja tolerancia a la frustración que produce. Si la impulsividad se trabaja, será más fácil lograr las metas terapéuticas propuestas, y no solo eso, sino que el paciente mejorará su capacidad de adaptarse a las circunstancias en las que se encuentre, volviéndolo más autónomo. Dicha fase consiste en los siguientes pasos. El primero, la autoobservación y registro del comportamiento. El paciente debe hacer un autoanálisis de su comportamiento y registrar o anotar de forma sencilla la frecuencia y o la intensidad con la que se produce. Con este registro vamos a establecer una línea base o un punto de partida que nos servirá para verificar su progreso y retroalimentarlo adecuadamente. El segundo, el establecimiento de metas. Vamos a ayudar al paciente a fijar metas realistas y concretas de manera que puedan ser alcanzadas, medidas y evaluadas a lo largo de las sesiones. Por ejemplo, poner como meta simplemente dejar de fumar no cumple con esas características, pues es bastante vaga. Algo más apropiado en este caso sería disminuir mi consumo de cigarrillos a 3 diarios, en lugar de una cajetilla diaria. El tercero, la identificación de antecedentes y consecuentes. Con los antecedentes nos referimos a los factores que influyen en la conducta a modificar, que pueden ser situaciones, emociones o pensamientos. Por su parte, los consecuentes son los factores que se reciben después de realizar esa conducta. Es necesario revisarlos para que el paciente los comprenda y colabore con el terapeuta planteando soluciones que alteren esos factores. El cuarto, la planificación del cambio. Se buscan soluciones realistas que alteren los factores que mencioné en el punto anterior. Pueden ser en forma de reestructuración del pensamiento, técnicas de manejo de emociones, cambio de contingencias o control de estímulos. También hay que incorporar esas soluciones a un plan de acción adaptable ante diferentes situaciones y considerar obstáculos que pudieran presentarse. El quinto, la toma de decisiones. Es algo que se hace a lo largo de todo el proceso, por ejemplo, al escoger y desarrollar la meta a trabajar, así como las opciones de solución a la problemática. Es muy importante examinar los pros y los contras de cada una de ellas, así como las posibles consecuencias tanto para el propio paciente como para su entorno. El sexto y último, la autoevaluación y el autorrefuerzo.
Ya que se han llevado a cabo las soluciones en cuestión, revisaremos si han funcionado o no en relación a la meta, así como las repercusiones que han tenido en el paciente y en su entorno. Si los resultados son positivos, reforzaremos de la misma manera. Cabe señalar que también el paciente puede elegir cómo hacerlo. De lo contrario, hay que regresar hasta el principio para plantear y ejecutar otras soluciones más eficaces. Y bien, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este podcast? Espero te haya aportado algo nuevo o haya refrescado los conocimientos que ya tenías sobre el tema. Si te gustó el episodio, dale like, agrégalo a tu playlist y compártelo en tus redes sociales. Gracias por escucharme, espero que tengas un bonito día, tarde y noche. Hasta la próxima.